Buenos días, buenas tardes o buenos días en el momento en el que nos estás escuchando. Esto es Wake Up Tea Riqueza Consciente en la segunda temporada y como les había prometido, vamos a traer a invitados que nos puedan hablar un poco de su experiencia propiamente, de cómo han desarrollado sus propios hábitos de riqueza o han encontrado, gracias a la pandemia, nuevas oportunidades de negocio. Y pues hoy nos complace tener aquí a Diego Sánchez, un gran consultor en team buildings y creo que era toda una autoridad en la parte de team buildings presenciales, hacía rallies, grandes cosas, y la pandemia le jugó una mala pasada con que la gente ya tenía que mantener sana distancia. Sin embargo, uno de sus grandes talentos es siempre tener la conciencia de cómo quiero que se sientan las personas. Y es una de las cosas que yo le aprendí a través de su academia, a través de lo que me enseñó, es antes de buscar herramientas, busca verdaderamente cómo quieres que se sientan las personas al final de tu taller. Y pues lo quería traer aquí porque tiene una historia fascinante de cómo ha podido darle la vuelta a su negocio a partir de la pandemia. Entonces, pues Diego, ¿cómo estás? Muy buenas días en este momento, ¿no? Quién sabe a qué hora nos escuchen, pero Exactamente. ahorita hay sol aquí en donde estamos, entonces es buenos días sin ni hablar. Buenos días, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Está interesante esto de andar del otro lado del micrófono podcastero, pero bueno, un gustazo, muchas gracias y gracias por considerarme y bueno, pues a ver qué le podemos compartir a la gente que justo está escuchando tu capítulo cero. Ajá. Entonces se me hace que el replanteamiento está sabrosito. Gracias. Pues cuéntame, creo que una de las cosas que te admiro, o te he admirado es esta forma de reinventarse y pues una de las ventajas, empecemos como con esta ventaja de la movilidad que te dio un poco el poder estar presumiendo fotos en Instagram en varias partes de la República durante el último año y estar atendiendo también internacionalmente a personas del resto de la República, del continente. ¿Cómo esto fue posible? Cuéntanos un poquito de tus antecedentes y cómo esto pues, fue transformando, se ha transformado. Fíjate que todo está bien interesante porque yo me dedico a la consultoría principalmente a cuestiones de equipo o procesos de aprendizaje, son como que los míos. Así cuando Ujú. hay broncas en equipos me hablan y ahí voy a ver qué traen, ¿no? Y bueno, pues ya llevo, así sin hacer otra cosa, ya llevo 10 años en este asunto y haciendo más cosas ahí, pegándole al empresario, otras cosas, pues ya llevo, no sé, 19 años ahí en una labor mixta. Pero después de 10 años de dedicarme solo a esto, ya por fin había llegado 2020, el año de mis sueños, en donde ya tenía mi agenda llena, güey. O sea, sí, era febrero y yo ya tenía todos mis cursos programados hasta diciembre, ¿no? Nunca lo había logrado, siempre iba como que en esta chamba de los consultores, pues ahí vamos buscándole chamba, ¿no? Íbamos construyendo. Y ahora ya había llegado el momento en el que yo dije, ya, por fin lo logré, año lleno. Y un fatídico 13 de marzo empiezan a llegar mails y ¿cuál, no? O sea, ya como para el 15 de marzo yo ya era un desempleado, güey. Porque Ok. aparte, lo que no se puede acercar la gente, pues no había lana, ¿no? Yo normalmente trabajo para corporativo y capacitación y más en desarrollo humano. Vámonos, ¿quién necesita esta fregadera, no? Entonces, es lo primero que cortaron y pues ya, entonces, pues me quedé desempleado, triste y desilusionado. No sé, como 3 días estaba así de, ¿y ahora qué fregados voy a hacer, no? Y fue cuando me empezaron a preguntar también, oye, ¿y has dado cursos virtuales? Y yo, pues sí, pero nadie los quiere, o sea, lo odian, güey. O sea, Sí, pero me decían, tienen a mí. así le hacían, así de, oye, pero te lo puedo dar virtualidad, no seas huevón, o sea, ven, o sea, y yo, pues ahí iba, ¿no? Y ya, pero de repente, pues como que la gente empezó a ver que no había de otra.
y colegas empezaron a preguntarme, oye, pero tú ya has llevado clases virtuales y has dado, y yo, pues lo bueno es que ya había dado algunas clases con plataformas, y, y pues no sé, me empezaron a pedir ayuda de eso, y dije, oye, o sea, tal vez esta sea una buena oportunidad de negocio. Y bueno, no fui yo solo, ¿no? Hay mi novia que hace algo muy parecido a lo que yo hago en cuestión de consultoría y capacitación. En ese momento habíamos dicho, jamás vamos a trabajar juntos, hay que mantener distancia profesional. Y la pandemia fue así de, oye, güey, ahora sí, y si le entramos los dos, y si le entramos a meternos a la virtualidad así de lleno, pues va. Y fue entonces que empezamos a desarrollar los cursos de facilitación virtual, que luego se transformaron en la creación de la Academia Virtual de Facilitación, que pues, es lo que pues, nos ha mantenido principalmente a flote, vaya, y generando pues buen de trabajo, que nunca en la vida había pensado que se hubiera generado, trabajando con personas que nunca había pensado que pudiera trabajar, y vale, y eso empezó a abrir otro tipo de puertas también, ¿no? Claro. Oye, en tu experiencia de esta, ahorita mencionaste muy claro, y sí, creo que a varias personas que se dedican a lo que aman o se dedican a esta parte de facilitación o enseñar. ¿Cómo combinar esta? Mencionaste como esta parte de combinar la parte de empresario y combinar la parte de facilitación. ¿Y cómo esto ha sido una herramienta para pues, estar en el día de hoy en donde estás? Híjole, mira, yo le jugué al empresario un buen rato, así desde, no sé, me gradué y tuve que agarrar ahí unos negocios familiares y así, y no me salían, torné una empresa, fue así de la cosa terrible. Ah, chócalas. Em, Ya también. ¡Ah! Entonces me fui a godinear un rato ahí, un año, no aguanté más ahí en una universidad, y luego dije, no, ya suficiente, y luego ya empecé en esta etapa freelancer, empresaria rara, que no sé, como que es así como que peculiar son. Eh, y me junté con las personas de Gálica, que todavía sigo colaborando con ellos, creo que me enriquecen mucho, pero pues básicamente somos como una organización, como un, no sé, yo lo veo como un hub de personas que saben y que empiezan a colaborar entre ellos, ¿no? Entonces, pues sí, sin querer, pues sí tenemos que generarnos nuestro propio mercado, por ejemplo, ¿no? No es así como que el godín que va y le dicen qué hacer y ya estuvo y que le pagan chido, ¿no? Claro. Pues no, entonces, em, sí el verse como, independientemente de como solo consultor, sino como una empresa, como una organización, como alguien que tiene que generar reputación y demás, pues sí es un reto, ¿no? Pero sí es algo que se tiene que estar pensando y generando siempre. Claro, pero sí, como es este pensamiento claro, y eso a mí me lo decía uno de mis primeros coaches fue, oye, hay una cosa que es la técnica de dar coaching y hay otra cosa que es el negocio de dar coaching. Saber combinar ambos es como cuando puedes empezar a tener como más éxito como coach, ¿no? Porque no es, ay, es que solamente me gusta hacer coaching, ya que alguien más delegar la parte, que alguien más se dedique a traerme clientes. Se puede, pero hay que empezar a pensar en cómo generar un negocio de eso. Oye, y cuéntanos qué es un poco para ti este transitar pues de la virtual, del trabajo, digamos, en 3D que le digo a la virtualidad, y más allá, o sea, siendo un experto en trabajo en equipo, siendo un experto en aprendizajes, o sea, cómo aprender esas herramientas y aplicarlas a esta evolución de tu negocio. ¿Qué cosas más te costaron trabajo, o qué cosas dijiste, ah, claro, esto dice la teoría que es lo que yo sí enseño normalmente y pues me lo tuve que aplicar. Mira, fíjate que, ay, güey, está cañón porque em, y hay muchas teorías de cambio y hay una, la más clásica de trabajo en equipo es de Tugman, o sea, esa como que la conoce todo el mundo y habla bien padre de cómo los equipos empiezan siendo solamente grupos y luego empiezan como que, bueno, y siendo grupos, pues tienen un desempeño ahí medianamente X, pero luego pasan por una etapa que se llama tormenta y esa etapa es inevitable de que pasen, o sea,
al principio, cuando son un grupo, los equipos pues están muy cordiales, ay, muy bonito, ay, quiere un café, amigo, oh, sí, pase usted, no, no pase usted, ¿no? Y, y cuando llegan a la tormenta es cuando dicen, oye, güey, tráete el café. Y dice, pero ¿por qué lo voy a traer yo? Tráelo tú, ¿no? Yo ya lo traje 3 veces, le toca a este Aragán que no hace nada. Entonces, esa etapa normal que llevan los equipos, que se llama, que es la tormenta, surge cada vez que hay cambios significativos en el equipo y en el ambiente. Es decir, si cambias al líder, debe haber tormenta. A fuerza va a haber tormenta y esa tormenta va a desgastar a las personas y va a hacer que los objetivos se dejen de alcanzar. Entonces, la pandemia esta viene a ser un tormentón para todos. Entonces, pues los equipos se empiezan a descomponer, o sea, pero no porque estén descompuestos, sino porque entran en tormenta, pero mucha gente no está consciente de esta tormenta y esa tormenta que es normal y natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en Gálica empezamos a tener juntas virtuales y tuvimos que dejar las oficinas porque ya no tenía sentido tener oficinas, güey. Entonces Claro. ya nos fuimos todos a home office y así. Y hubo tormenta, ¿no? Porque muchos no se sentían como que cómodos, muchos no se veían así, y eso yo lo vi pasando en todos lados, o sea, y la manera de salir de la tormenta en la cuestión presencial es generar conversaciones, acercarte con las personas, generar claridad, preguntarle a la gente, el líder tiene que venir y decirles hacia dónde van, porque la gente se empieza a sentir perdida, y luego ves que eso se hacía en la presencialidad, pero también en la virtual funciona igual, o sea, básicamente es lo mismo, nada más que con herramientas distintas, pero súmale que para salir de esta tormenta, bueno, que esta tormenta, además de traer confusión y demás, trajo la resistencia de, ay, güey, ¿ahora cómo fregados voy a trabajar nada más en la computadora, ¿no? Los capacitadores, y bueno, conozco muchos capacitadores en toda América Latina, y había unos gurús, pero que todavía se estaban resistiendo a hacer cosas así en virtuales, güey. Y todavía hay algunos, y que me perdonen si les cae ahí la pedrada, pero que todavía siguen esperando que las cosas vuelvan a la normalidad, que yo creo que ya no van a volver jamás. O sea, Sí, sí. Claro. Es como querer seguir presentando con acetatos, ¿no? ándale, no, exactamente así de, no, oye, PowerPoint, no, eso es del diablo, tráeme mis acetatos. Así están, no lo pudiste haber dicho mejor. Oye, y por ejemplo, ya, o sea, evidentemente, o sea, en la empresa o sea, con la que ustedes comenzaron, pues me imagino que empezaste a ver pues, los mismos, sufriste lo mismo y después empezaste a llevarles las soluciones que empezaste a implementar. Sí, es que y no es tanta la vuelta, ¿no? O sea, a mí me apasiona hacer coaching de equipos y gracias al podcast que hacemos, oyeron un capítulo allá en Perú, unos colegas, y entonces nos mandaron virtualmente a hacer coaching en unos equipos que traían en Perú y luego a Bolivia y luego a Argentina. Y eso todo bien interesante porque pues, los problemas eran casi los mismos, o sea, la gente necesitaba hablar de cómo fregados estaba, porque había gente sumamente estresada, deprimida, que se los cargaba el payaso, eh, pues nada más necesitaban hablar, entonces pues, nada más de repente era como que abrir el Zoom, hacer 2, 3 preguntas, poner el ambiente, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Es lo que sabemos hacer, y empezar a generar conversaciones que tú dirías, güey, o sea, sería normal que los seres humanos tuvieran este tipo de conversaciones para que hablen acerca de cómo tienen miedo, o Ah, cómo están enojados, o cómo, no sé, no están llegando a los objetivos y están frustrados y quieren ver a su familia. Pero tú pensarías que es normal, pero no es normal, o sea, porque en las empresas pues hablan de los objetivos y de los indicadores y de que ya no llegaron este mes y de que no han vendido, pero no hablan pues de que están tristes, ¿no? claro. Porque eso es personal y lo personal se queda en la casa, ¿no? Entonces nuestro trabajo es luego de irles a decir que pues, esa división es estúpida y que es imposible, ¿no? Porque tú eres un ser humano Integral, integral, ¿no? claro. Entonces, o sea, a fin de cuentas, aquí en México y en Bolivia y en Perú y en Argentina y en España, que también estuvimos ahí chambeando, pues era básicamente, Estados Unidos también, era básicamente lo mismo originalmente, ¿no? O sea, personas buscando tener conexión humana
sin encontrar la manera de lograrlo. Claro que creo que ahí tocas un punto súper importante y es una creo de las cosas más valiosas, por ejemplo, que yo tomé cuando hice el de facilitación virtual con ustedes, era esta parte de, me acuerdo perfecto que decía, sí, ustedes vinieron ¿por qué? ¿Ah? Entonces todo el mundo hablaba de casi, cómo usar Zoom, pero el punto de cómo generar esa conexión. Y ahí y es un poco siempre el debate que he tenido con algunos clientes que se dedican mucho a la parte de Scrum Master o de Agile, que es muy enfocado a la productividad, muy enfocado pero de repente se olvida esta parte de tener conversaciones fuera de la productividad o fuera de la tarea para entrar pues en la humanidad y decir, oye, ¿qué le pasó a esta persona y todo? ¿Cómo preparas o y esto te lo pregunto, que se asustó de alguna vez y tuvo cierta reticencia a decir, oye, sí, está increíble lo que estamos hablando de mi familia y todo, pero eso cómo lo traspolas al equipo y que no se te salgan del guacal y que se vuelva una, una sesión de lágrimas, y entonces de repente no le entras porque el líder pues no quiere tocar esos temas. Entonces, ¿cómo conciliarle o qué herramientas existen o qué herramientas tú le puedes recomendar a alguien que tenga un equipo y que pues, se vea en esta necesidad de tener que abrirle espacio no a la tarea y a la revisión de la tarea, sino a la conexión? Híjole, yo creo que ese ha sido de los retos más interesantes de siempre, o sea, no de ahorita, ¿no? O sea, es un punto de vista como muy, bueno, no sé, que de hace muchos años, ¿no? Que era así muy de revolución industrial, ¿no? Que era así de, güey, o sea, por eso hasta se llaman recursos humanos, ¿no? O sea, son otro tipo de recurso más. Mira, tengo a mis máquinas, tengo a las personas que operan a las máquinas, Ingesu, o sea, y ya, o sea, no me importan básicamente, ¿no? Pero mira, luego lo que yo les digo es, imagínate que, ahora vas a pensar que sí, que las personas son una máquina también. Órale, vamos a tratarlos como máquinas. Está bien, me encanta. Pero a tu máquina, o sea, una máquina real, pues le cambias ahí como que el aceite y la tienes que estar dando su servicio y la madre. Pero eventualmente, pues los seres humanos, si fuéramos una máquina, tenemos un componente emocional que es ineludible. O sea, esa parte emocional también es parte del ser humano. Entonces también le tendrías que dar mantenimiento a eso. Claro. Entonces no es así que les digo, ay, van a ir a mi sesión, todos van a salir así de Heal the World o cantando como los pitufos, güey. O sea, no quiero que se hagan, ni siquiera quiero que se hagan amigos, o sea, ya es opcional, ¿no? O sea, sería muy bueno que si fueran amigos todos, sí, estaría chido y te ayudaría a la productividad. Pero el entender que las personas son personas y que hay una historia detrás ayuda mucho. O sea, a mí me pasó una vez que me decían, oye, güey, no hables con este güey porque está bien enojado, lleva como un mes que no le calienta ni el sol, mejor ni lo entrevistes, ¿no? Y yo, pues ahora voy y lo entrevisto más, ¿no? Entonces ahí voy y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué te ha pasado? Y ahí platicando, el güey me dice, no, pues es que tengo un hijo de un mes. Eh, y no duerme nada, güey, canijo escuincle, o sea, no he dormido un mes. Entonces, pues Cualquiera está de mal humor. por supuesto, pero no lo sabían los demás. O sea, imagínate el nivel de distanciamiento. Ya cuando de repente en una sesión lo dice, todos así de, no manches, pues ya le llevaban su cafecito al otro día, le echaban porras, así, y los papás otros generaban empatía. Entonces, por un detalle así de sencillo de conocer una parte mínima de la historia del otro, cambian las relaciones y en consecuencia cambian las interacciones también profesionales y en consecuencia debería Claro. también poder mejorar el resultado del equipo. Digo, si solo lo único que te importa es el resultado, trabajando con la persona se pueden llegar a los resultados también, o sea, se Claro. potencializa, ¿no? Claro, ahora sí, si no lo haces por la persona, hazlo por el resultado. O sea, Ajá, exacto, sí, güey. Así, si eres un maldito robot cacique que no te importa, preocupándote por la persona y la emocionalidad, también te va a ayudar a dar tus resultados. Ahí claro, está, o sea, por los dos lados, ¿no? O sea, y bueno, y en consecuencia, pues va a empezar a haber mejor ambiente, va a empezar, las personas se van a sentir más felices. Si te vale gorro, eso te puede ayudar a generar resultados, ¿no? claro. Oye,
¿Cuáles son esas lecciones de liderazgo que hayas aplicado, o sea, o que hayas, pues, hayas tratado de aplicar y te hayan funcionado, para formar la academia, y otra lección o otra cosa que intentaste y que no te funcionó? A ver, cuestiones de liderazgo, yo creo que la primera es redefinir un objetivo, o sea, como redefinir hacia dónde ir. De hoy estaba como que muy enfocado con mis equipos y demás, y de repente fue todo un reencuadre porque se cae ese objetivo y los objetivos se caen. Creo que esa es una de las lecciones importantes. O sea, de repente las situaciones cambian y ya no puedes ir a donde querías ir, pero puedes llegar a otro lado o puedes llegar por otro camino, ¿no? Claro. Entonces, la redefinición para mí fue importante para saber hacia dónde jalar. Entonces, fuera así de, ok, ahora vamos a juntarnos. Bueno, me voy a juntar con Mónica, entre los dos vamos a funcionar con la academia y la academia va para allá. Entonces, Ingesu, vamos a jalar hacia allá, ¿no? Claro. Otra importante fue a divorciarme de mis creencias o de mis objetivos anteriores, ¿no? O sea, el 2020 me quitó todo y es un divorcio, ¿no? O sea, no me quitó todo, pero sí me quitó todo lo hacia donde yo pensaba que tenía que llegar. Entonces, el divorciarme de eso fue clave, ¿no? Así de, pues, ya no se logró, vámonos y vámonos al siguiente. Y el tercero es que solo no puedo, o sea, que necesito hacer equipo, o sea, y yo así de, yo doy la mayoría de mis cursos son de equipos, y yo así de, güey, es verdad, o sea, sí, neta, todo lo que yo había visto en los demás, todo lo que había visto en la teoría, sí es neta, güey, o sea, yo no puedo hacerlo todo, ¿no? O sea, yo creo principalmente, ¿no? Y yo me dedico a generar cosas nuevas, ideas, programas y la más, pero necesito a alguien que lo mueva, que lo venda, que lo promueva. Entonces, yo solo no puedo. Y esa es una de las lecciones que más me llevo, ¿no? Ok, órale. Y, por ejemplo, ¿qué probaste y no te funcionó? Ay, no manches, güey, Un como un poco montón de para cosas. que los que nos escuchan no la caguen igual. No, es que luego me gustan estas así de, no, sí, el Diego la ha de estar yendo re bien. No manches, es una friega, ¿no? Y es un intentar. Por ejemplo, yo me puse a ver ahí videos y cosas así como para promocionarme yo mismo así de manera virtual. No, bueno, fue un fail terrible, o sea, le metimos una lana. Lo peor de todo es que descuidé el estar haciendo, el generando contenidos, que eso es lo que yo creo que sé hacer bien. Y pues nomás no, o sea, ahí hicimos ahí webinars, mailing, Facebook, Google, ya hasta que desplano fuimos así de, no, yo creo que no vamos a aprender esto, vamos a contratar una agencia que lo haga, ¿no? Entonces, como, como y me llevan. tratar de tomar, o sea, la lección sería tratar de tomar la receta de alguien más y aplicártela a ti, o más bien no dejar a los expertos hacer su chamba. Sí, no, o sea, pide ayuda, güey. O sea, Ah, claro, uy, claro, o claro, sea, claro. porque es de, no, sí, yo puedo, no, y ahora yo me echo mi webinar y vas a ver que, porque si no pido ayuda, o sea, ya que pedí ayuda y están estos chavos dándole, yo así de, ay, güey, ahora sí puedo ponerme a hacer el curso que tenía planzado, que creo que le va a servir muchísimo a los maestros, por ejemplo, ¿no? Pero Claro. no podía hacer mi curso de los maestros porque estaba yo ahí haciendo, bueno, vamos a redactar el mail. Y no manches, pues, como es algo que no sé, pues le invierto 3, 4, 5 días en una cuestión así. Entonces descuido lo mío y ya, entonces pedir ayuda creo que para mí fue clave. Digo, la ayuda cuesta, pero vaya, hay que balancearle, ¿no? O sea, creo que Claro. lo que yo hago vale más. Y ahí sí, claro, es una de las, para mí una de las lecciones es, si estás tan claro en que quieres lograr eso, pues pide ayuda, y si no, réntala o lo que, o sea, si estás tan comprometido con tu propio proyecto, pues estoy dispuesto hasta de pedir ayuda. Claro, güey. Ok, Sí, órale. esto de ser el hombre orquesta, como que, pues no, o sea, no funciona Ok, tan bien. órale. Igual hay gente que yo creo que sí funciona, pero creo que se desgasta más. O sea, yo no estaba dispuesto a dejar de dormir, por ejemplo, por andar haciendo mis campañas.
Claro, claro. Sí, la sobrevaloración del esfuerzo. Ajá, Es que él se ha exacto. estado esforzando mucho. Sí, güey, pues no chingues, cabrón. Sí, no, de acuerdo. Así, ay, no, trabaja los domingos, pues qué güey, o sea, pues qué bueno, ojalá y que qué bueno que le guste trabajar los domingos. A mí, honestamente, no. Entonces, pues vaya, ¿no? Digo, porque no todo es negocio, ¿no? O sea, Claro, no, no. parte buena, y les decías al principio de que hemos estado en esto virtualidades, que me puedo ir a vivir a Playa del Carmen, por ejemplo, a trabajar virtual. Entonces, pues también tiene sus beneficios no monetarios, ¿no? Claro, por ejemplo, un beneficio más en esta parte de riqueza consciente, en este que es no directamente en la, pero sí afectó positivamente tu nivel de vida, o sea, tus aventuras por lo menos. O sea, en este año pues viviste, hasta donde entiendo, viviste en Playa del Carmen, se salieron del DF, no, tú vivías fuera, ¿no? Yendo de San Luis Potosí, luego nos vivimos un rato en Ciudad de México, y luego nos fuimos a Playa del Carmen, luego estamos en San Luis Potosí, luego estamos pensando irnos un rato a Chiapas, vaya, ¿no? O sea, el, digo, a mí hay varias cosas que sí que me gustan de aquí. Por ejemplo, ahorita que me estás entrevistando y estoy en pantuflas, eso yo creo que es, pues, o sea, no tiene precio, o sea, es genial. El que antes tenía que dar mis cursos en la zona industrial ahí en San Luis a las 7 de la mañana y me tenía que parar a las 4:30, eso no lo extraño nada, o sea, nada, nada. Y vaya, y esta movilidad que da está buena, está interesante. El, por ejemplo, con la pandemia empecé mi podcast, ya vamos en el Claro, episodio 51, y me oyen como en 18 países, y yo no manches, o sea, nunca pensé tener impacto en tanta gente en tantos lugares, ¿no? claro, 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 claro. Y eso, sí, es algo que seguramente tenías en tu lista de pendientes y por las movilidades de repente, "Ay, pues es que tienes que salir a las 4 de la mañana para llegar a un evento de 7". Sí, estos pequeños apreciar algunas cosas que van generando mucho más calidad de vida. Sí, o sea, y creo que es mucho romper las barreras mentales, o sea, el paradigma de para grabar, o sea, por ejemplo, yo grabo con Héctor, que él vive en Cuernavaca. Ujú. Entonces decíamos, no, pues entonces ya hay que ir y grabar unos 10 capítulos, y luego tú vienes a San Luis y grabamos otros 10 capítulos, o sea, porque grabar a distancia no era opción. Claro, Y con esto, pues era la única opción. Y entonces ya hemos tenido invitados de España, de Colombia, claro. de todos lados, ¿no? O sea, entonces, pero era una barrera que estaba en mi mente, y se sigue oyendo, y se oye bien, y se oye igual, o sea, nada más era la barrera de aquí Claro, que, que cuesta trabajo vencer, ¿no? Y claro. que creo que la mayor parte de la gente todavía la tiene. Oye, ya un poco para ir como cerrando unas preguntas más es, ¿cuáles crees que sean como las más grandes oportunidades o los más grandes retos de este siguiente año? Híjole, mira, justo hablaba con uno de mis amigos que me decía, mira, va a estar bien interesante el rebote. O sea, cuando de repente algunas empresas, y aquí en San Luis, que es muy industrial, o sea, aquí en San Luis casi las plantas están trabajando, o por lo menos la parte productiva, o sea, siguen operando, y 2 o 3 turnos, Ujú. igual que antes, ¿no? Entonces, pero hay muchos que están trabajando como nosotros, así en virtual, que muy probablemente los hagan regresar a las plantas. Entonces, va a haber otro rebote, así como hubo resistencia al home office, tal vez haya resistencia al regreso. Entonces, a mí se me hace que está interesante y que va a estar retador, Claro, pues al status quo de la gente. En lo que yo me dedico, que es la capacitación, yo creo que la capacitación ya se transformó y ya va a ser o virtual o híbrida. O sea, vas a tener que hacer al Zoom y a la tecnología de cierta manera, aunque de repente vayas, luego lo vas a tener que complementar con contenidos en video, con interacciones asincrónicas. O sea, yo creo que eso ya se transformó. claro. Sí, porque sí, evidentemente la virtualidad es maravillosa, pero hay ciertos contenidos y hay ciertas interacciones que no se van a poder, o sea, que no las puedes sustituir, pero tiene que ser como tan extremo que además, pues un poco la duda, y eso un departamento de recursos humanos me decía, oye, pero entonces, ¿cuántos sí podemos hacer? Pues, ¿para cuántos necesitas? No, para 20. Dije, no, pues para 20
no te van a permitir ninguna autoridad tener más de 10 personas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues entonces 2 sesiones. Ok, pues pero te va a costar. No, entonces, ¿cómo le hacemos para...? Entonces ahí vas como jugando con esta parte híbrida del blended learning, de bueno, pues vamos a hacerlo lo más funcional posible y que sea toda una experiencia el vernos Y físicamente. creo que las empresas ya entendieron que sí se puede capacitar, o bueno, están entendiendo algunas que sí se puede capacitar en línea, y luego lo peor es que están dando cuenta que les sale más barato, güey, y que pueden traer al experto de donde sea sin traer al experto de donde sea. Entonces, por eso creo que la capacitación se va a transformar definitivamente, o Claro, sea, porque ya no van a traerte al chalán porque está aquí al lado, van a decir, ay, tráetelo, Ingesu, que te den su team building, y va a decir, no, pues ahora tráete al fregón del mundo mundial. claro, O sea, al fin nomás es conectarse a Zoom. claro. Este, oye, y de ahí, por ejemplo, ¿cuáles son como para los siguientes 18 o 24 meses, cómo sería para ti un consejo que pudieras darle o algún consejo que podrías dar para tus clientes o para las personas que estamos en el mundo de la capacitación para los siguientes 18 o 24 meses? Y yo creo que les diría que abracen el cambio, que abracen la tecnología, que aprendan a usar 2 o 3 herramientas, que transformen sus contenidos y sus formas de trabajo a lo virtual y bueno, y que le agarren el gusto, también que le inviertan en su bienestar, ¿no? O sea, que si vas a trabajar en tu casa te compres una sillita a gusto, que te compres otro monitor, que hagas ahí otro tipo de cosas pues que te demuestren que sí estás abrazando el cambio. Luego hacer este tipo de cosas son más rituales, ¿no? Claro. Así de, ya llegó mi silla porque voy a trabajar y me voy a sentir bien. O sea, tiene más que ver con abrazarlo en vez de resistirte y entender que sí puede tener muchos beneficios Claro. esto, ¿no? Oye, ya para terminar, un poco para hacer la sección de la taza de té, te toca a ti, algún cuento, alguna fábula, alguna historia que represente un poco, que te haya inspirado o que represente parte de tu filosofía. Mira, fíjate que hay una historia que desconozco el autor, yo solo sé que me la contó un maestro que yo tenía en el TEC, se llama Luis Miguel Román, también ahí lo tuve en mi podcast, un gran tipo, que cuando me hablaba de colaboración, fíjate que, bueno, y contaba una historia de que iba un joven, así, no sé, unos 25 años manejando su camioneta, iba con su mamá y con su papá atrás y con su hermana ahí al lado, ¿no? Iba manejando en la carretera, pero esas carreteras que hay aquí en México, esas que nomás puede pasar uno a la uno y uno, ¿no? O Okay. sea, de la carretera federal. Y va caminando, bueno, van avanzando, y de repente hay un tronco grande, enorme, atravesado, y pues les impide el paso. Entonces, pues el chavo se baja, ¿no? Y empieza a empujar el tronco, pero evidentemente pues no puede, ¿no? Entonces se está haciendo mucho esfuerzo, ya le duelen los brazos. Entonces de repente se acuerda de sus clases ahí de mecánica y dice, Ingesu, ¿no? Una palanca, sí, claro. Entonces va con un tronco, una piedra y empieza a hacer ahí palanca, ¿no? Y madre se le rompe nada más la rama esa, busca algo más grande y sigue ahí, ¿no? Y de plano no puede, maldito tronco nomás no se mueve para ningún lado. El tipo empieza a empujarlo con las piernas, ya le duelen las piernas, ya le duelen los brazos, ya tiene las manos sangradas de que el tronco está hecho, de que con su palanquita esa no le funcionó nada. Y ya regresa a la camioneta llorando, así como diciendo, no, pues ya, o sea, me venció, ya no pude, nos vamos a tener que regresar. Y la hermana pequeña que va ahí al lado de él, le dice, oye, pero es que no lo has intentado con todas tus fuerzas. Y él le dice, pero ¿cómo que me dices que no lo he intentado con todas mis fuerzas? Sí, pues ya, o sea, ya mis brazos ya no dan más, ya mis piernas ya no dan más, ya no puedo hacer nada más, ya intenté con una palanca, ya intenté con todo, y me estás diciendo que no lo hago con todas mis fuerzas. Y la niña le dice, es que nosotros también somos parte de tu fuerza.
y ahí se queda la historia, nada más como que con el final pendiente, ¿no? Así como que qué habrá pasado. Pero es por eso te decía, una de las cosas importantes que me llevé fue no puedes solo, güey. O sea, Ujú. y hay veces que no vas a poder solo, ¿no? Entonces, esa creo que es una gran lección Mm. y esa historia me gusta por eso, ¿no? O sea, por ver más allá de mí para lograr hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Mm. Pues muchísimas gracias, Diego. Oye, extraordinaria historia. Y cuéntame, cuéntanos, ¿dónde te pueden localizar? ¿Quieres hacer algún anuncio de cuando salga esto al aire? Principalmente síganlo, por favor, en su podcast, que es ¿Y por qué no? Un un muy buen programa de podcast y te admiro muchísimo la disciplina con la que la has llevado. Cuéntanos, ¿dónde te pueden localizar? Mira, bueno, pues ahí ya dijiste lo del podcast, ahí escúchenme, ¿por qué no el podcast? Ahí les sale en cualquier lugar donde escuchen podcast, ahí está. Ya lo logramos colar a donde sea. Síganos ahí, por favor, en academiadefacilitación.com, academiadefacilitación.com. Aquí compartimos cuestiones que tienen que ver con ayudarle a la gente, a los maestros, a los facilitadores a que den sus contenidos de manera virtual. Y bueno, y también en todas estas cuestiones que tienen que ver con desarrollo organizacional humano, principalmente yo de equipos, pero ahí tenemos un equipo muy grande lográndolo en galica.mx. Y búsquenme en LinkedIn, Diego Sánchez Recendis, y con mucho gusto ahí hacemos red. Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias por escuchar Wake Up Tea, Riqueza Consciente. Nos vemos, nos escuchamos próximamente. Gracias, chao.